Buenas noches, mi nombre es Enrique Castro Vargas y sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Años de Lucha. El día de hoy nos acompañan los abogados Luis Francia y César Bazán, ambos con amplia experiencia en temas de justicia y en el fenómeno de violencia y delito. ¿Cómo están, colegas? Buenas noches, muy bien, amigo. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, el capítulo de ahora vamos a dividirlo en tres bloques. Y ahí primero vamos a conversar respecto de las propuestas del Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana presentadas en el Congreso. En una segunda ronda, las propuestas que deberían aplicarse en el actual escenario de violencia y de delitos que tenemos. Y un tercer bloque muy pequeño para el cierre de ideas, ¿no? Podemos comenzar quizás con César. A ver, en primer lugar, es un paquete grande de propuestas que ha pedido el Ejecutivo. Solamente, digamos, hay varios temas, no solamente seguridad ciudadana, pero si vemos seguridad ciudadana, ahí tenemos alrededor de unas 18, 20 medidas sobre diferentes temas. En algunos casos, podrían ser consideradas más o menos puntuales, ¿no? Como el asunto de que los taxis de aplicativos tengan o sea, que las personas tengan mayor referencia sobre la identidad de la persona que está detrás del taxi de aplicativos, o algunos cambios puntuales en la ley, en las normas para permitir o evitar más bien que los chips terminen en manos, los chips de teléfono terminen en manos no deseadas, etcétera. Pero en algunos, y creo que en la mayoría, digamos, no está claro qué están pidiendo en un tema concreto, vamos a ver qué hacer. Entonces hay en sanidad policial, en lo de la fiscalía, ¿no? Esto si los fiscales tienen más funciones para investigar o pierden funciones respecto de los policías. Entonces en algunos casos es un cheque en blanco lo que están pidiendo y en otros casos parecen claros retrocesos, ¿no? Como esta serie de propuestas sobre criminalizar la protesta, aumentar los delitos, endurecer las penas para los temas que pueden ser dados en protesta social. Entonces, yo tengo una mirada que es grande, es un montón de cosas. Algunas cosas podrían parecer positivas, en otros es un cheque en blanco y en otros es un claro retroceso. Sí, a ver, comparto la idea de César, es un conjunto bastante grande. Y el problema por lo menos desde mi perspectiva, cuando es un conjunto bastante grande, es que por lo menos no veo una organicidad. Es decir, ¿cuál es el eje? ¿El eje prevención? ¿El eje policial? ¿El eje reforma de justicia? El eje es política criminal entendida en punto a modificación de normas penales, sustantivas o de ejecución. El eje es carcelario. ¿Ok? Hay varias entradas en donde hay algunos puntos que me parecen interesantes. O sea, a ver, uno, cárceles. Se habla de modificaciones normativas para evitar el uso, ¿no es cierto?, de la criminalidad desde el ámbito penitenciario. Ok, pero eso no necesitas una ley, necesitas mejorar la seguridad penitenciaria. Es decir, se supone que no debe haber uso de celulares dentro de cárceles. Eso pasa por dos cosas. Uno, el uso adecuado de bloqueadores, ¿ok? Y donde no los hay, comprarlos, ¿ok? Eso es un tema de infraestructura, no necesitas una norma para eso. El otro punto es, obviamente, un mejor control de tu seguridad penitenciaria para evitar que estos objetos ingresen. Y por otro lado, el aspecto de corrupción. Es decir, el ingreso de un celular o de otros elementos a un establecimiento penitenciario derivan o en una falta de control o en un supuesto de corrupción para permitir el ingreso. ¿Ok? Entonces, ahí esa parte, por lo menos en el ámbito penitenciario, no necesitas ley. ¿Necesitas una ley para construir dos nuevos penales? No. O sea, necesitas un proyecto ya, hace años, en todo el régimen pasado, y tampoco, no se ha construido un solo penal. Se han hecho pequeños aumentos a ciertos penales, un pequeño pabellón por acá, una celda más por acá, mejoras así puntuales, pero no hay un solo penal. Obviamente la pandemia originó un pare, ¿no es cierto? Un frenado en la curva de incremento de la población penitenciaria. Sí, efectivamente, porque se disminuyó población penitenciaria por todo el conjunto de medidas que se dieron en el contexto del 15-13, 15-14 y otras normas
dadas en el contexto de el 2020, ¿ok? Entonces, sí, eso son interesantes. Pero ojo, hay también ver qué tipo de penales vamos a construir. Penales que cuestan 10, 20, 30 millones o más de súper seguros, por así decirlo, de máxima seguridad, o penales de otro tipo, ¿ok? Para primarios, por ejemplo, no es posible. Hay un punto que plantea la propuesta, que es segmentar, por así decir, internos primarios de internos reincidentes, o internos procesados, o internos sentenciados. La actual infraestructura no permite esa segmentación. Requieres entonces, tal vez, de estos sistemas penitenciarios con menor seguridad, sin olvidarla, pero en donde puedan ser ubicados internos procesados o internos primarios. ¿Ok? Entonces, donde incidas en un mayor nivel de tratamiento. Ahora, hay algunos aspectos que me parecen sumamente interesantes. Por ejemplo, facilitación de los supuestos de suspensión de pena, subirlo de 4 a 9 u 8 años. Vamos a ver si el Congreso acepta. Me parece interesante. Tal vez no hasta 9 u 8 años, pero mire, si vamos a hablar de eso nada más, es posible que una gran cantidad, con solo la aprobación de una norma de ese tipo, yo más o menos viendo la composición de la población penitenciaria, uno diría que por lo menos un 20 o 25% de la población penitenciaria automáticamente saldría de la cárcel. Ahora, ¿está el gobierno visualizando eso? No lo sé. O sea, está atento a que el Congreso vaya a decir si efectivamente el 25%, la tercera parte de la población penitenciaria va a salir en libertad en virtud a este tipo de situaciones. No lo sé. Hay un tema de facilitación de beneficios penitenciarios. ¿Ok? Hay todo un paquete de beneficios penitenciarios que todavía no es muy claro. Pero, por ejemplo, establecer el uno por uno. Mira, lo máximo que hemos tenido en este país es el 2 por uno en punto de redención de pena. Pasar a uno por uno significa que estoy en la cárcel un día y me vale como otro día dentro de la cárcel. Este, no me parece mal necesariamente para ciertos supuestos. Hay que ver qué tipo de supuestos. De otro lado, el decreto legislativo 1513, por ejemplo, estableció un conjunto de mecanismos adecuados para que facilitaban, por ejemplo, la revisión de la prisión preventiva, o que facilitaba la generación de beneficios penitenciarios. La idea, y eso sí lo comparto, es que esas reglas permanezcan. ¿Ok? Y ahí yo tengo una diligencia. En materia de beneficios penitenciarios, hay tantas normas que se han dado en los últimos años que la verdad es un quebradero de cabeza para el interno saber si tiene o no acceso a beneficios penitenciarios, en qué condiciones, con qué requisitos, con qué norma, para el abogado defensor, para el abogado de limpia, para el fiscal, para el juez. Yo plantearía ahí la idea de una revisión a futuro de una única norma de beneficios penitenciarios que clarifique las cosas en ese punto. ¿Ok? Ya, eso me parece interesante, muchas cosas positivas, o que podrían ser positivas, pero por otro lado me preocupan otras. ¿Ok? Todo el tema de modificación del Código Penal, que básicamente está en punto sobre criminalización. Entonces, es raro, porque por un lado intentas hacer dices, voy a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional de hace algunos años, voy a reducir población penitenciaria, o por lo menos eso se habla de un deshacinamiento, lo dice textualmente, pero por otro lado planteas un conjunto de reformas que básicamente están centradas en incrementar penas y generar nuevos supuestos delictivos. Por otro lado, se plantea la modificación de la norma procesal penal, y no se entiende bien para qué. Ahora, sí, hay varias entradas. Uno, el tema de darle mayor fuerza al atestado policial. ¿Qué implica esto? ¿Valorarlo como prueba? Si eso se valora como prueba, se destructura toda la lógica del Código Procesal Penal. Ahí ya, porque ya estamos hablando de una prueba cuyo valor probatorio puede ir en contra de otros aspectos que se van a desarrollar dentro del juicio oral. No lo sé. ¿Ok? Mecanismo de expulsión para internos, perdón, para delincuencia extranjera. ¿Eso qué implica? Que el Estado peruano no los va a procesar, o sea que los hechos cometidos en el Estado peruano van a quedar impunes.
y por lo tanto apenas... ¿Y por qué lo expulso? Por una simple determinación administrativa, por una definición de responsabilidad célere, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mecanismo que se va a utilizar ahí? O si, porque bajo ese criterio yo digo, bueno, X, Y o Z presuntamente habrán cometido un delito y los voto. ¿En base a qué? Eso que parecería ser una salida rápida, ojo, tiene riesgos. Si no se establecen un conjunto de garantías, ahí tiene riesgos. ¿Ok? Además, porque, ok, lo pulso a otro país, ok, pero ojo, bajo la lógica de, ojo, esta persona lo estoy sacando porque en teoría habría cometido un ilícito. Ya tiene un problema ahí de a ver a dónde va a ingresar. Entonces, hay un conjunto de situaciones ahí que son poco claras. Entonces, me parece a mí, disculpen por la extensión de la participación, un conjunto ¿no es cierto?, de proyectos que por ahí han estado dando vuelta, ¿no es cierto? Porque de estas ideas se han estado hablando anteriormente. Entonces lo sumo todo, lo pongo ahí y digo, este es mi proyecto. No, no veo organicidad, no veo este, prioridades. ¿Ok? Voy a poder hacer todo a la vez. En este país así no funcionan las cosas. Sí, bueno, yo coincido con ustedes en que esto ha sido una suma de ideas, una suma de propuestas, que incluso ha ido incorporando las que han ido apareciendo últimamente, en los últimos días, ¿no? Y se han ido ahí sumando. Y hay una rápida decisión, casi arbitraria, por dividirlas en propuestas de prevención social, de lucha contra el crimen organizado y fortalecimiento de la fuerza de orden y seguridad, específicamente de la policía, ¿no? Y ahí se ha querido meter vecindario seguro y barrio seguro para hablar de prevención social, que creo que son estrategias que hay que remirar, que está bueno que las mencionen, pero hay que remirar, hay que evaluar, hay que fortalecerlas, complementándolas. Pero pensar en prevención social en barrios de alta urgencia como los de barrio seguro es muy complicado, porque los factores de riesgo ahí son, pues, presencia de armas de fuego. Estamos hablando de barrios de alta complejidad criminal. Presencia de armas de fuego, carreras criminales, consumo problemático de alcohol y drogas, pares negativos, y estrategias como barrio seguro no están trabajando de manera psicosocial, o sea, están haciendo otro tipo de trabajos en esos terrenos, ¿no? Entonces, no me quedó claro prevención social respecto de qué o cómo. Pensé luego que era en el ámbito penitenciario, pero si es que no se habla de postpenitenciario, creo yo que este deshacinamiento puede ser perjudicial. Creo que en el ámbito penitenciario debe hablarse de seguridad penitenciaria, que está dentro de la política penitenciaria 2030. Creo yo que en este espectro electromagnético ha habido discusiones de bloqueo de celulares, pero la corrupción permite que se abra en ciertos periodos, así que se permite la comunicación. Así que yo he planteado algunas veces, en vez del bloqueo, la interceptación telefónica de este espectro electromagnético que pertenece al espacio, o sea, que está administrado por el Estado, de tal manera que permitiría la persecución intramuros y extramuros. Coincido también en esta lógica punitiva de elevar penas, ¿ya? De criminalización de migrantes, de afectaciones a la justicia procesal penal, y no veo estrategias de inteligencia, ¿no? Que miren la cárcel y miren también comunicaciones, ¿no? Y finalmente, fortalecimiento de la policía es un poco más de lo mismo, ¿no? Pero es pensar también en una nueva dotación policial, donde el cúmulo de presupuesto también se expande, ¿no? Da una mirada rápida de las propuestas, hacia dónde debería apuntar una propuesta en seguridad ciudadana o qué cosa debería incluir una propuesta de seguridad ciudadana. No sé, Luis, si quieres que empezar. A ver, el tema es amplio, obviamente, ¿ok? Pero creo que es necesario establecer prioridades, ¿ok? Yo no creería en la necesidad de cambios normativos para comenzar. Ok, tenemos una legislación, o sea, vamos, ya, yo pensaría en la revisión general del Código Penal, pero yo sé que eso no se va a lograr aquí a mediano plazo. O sea, el proyecto de Código Penal, de nuevo Código Penal está ahí durmiendo en el Congreso hace, creo que 10 años, por lo menos. Ok, entonces eso no se va a dar. Pero en materia normativa, yo diría que las cosas están más o menos claras. Hay un Código Penal parchado,
que merecería una revisión, pero que esa revisión en este contexto no creo que pueda generar una cuestión integral. Sí me parecen importantes los aspectos de prevención, efectivamente hay todo un trabajo por realizar. Me parece importante un tema de fortalecimiento de la policía y profesionalización de la policía, evidentemente, pero para eso tampoco requieres leyes. Necesitas hacer mejor trabajo. Necesitas evitar, necesitas evitar la idea de voy a crear, no sé, cuántos miles de policías así a la mala en 6 meses o en 3 meses, ¿no es cierto? Con esta idea de la policía, ¿cuál era el término? Policía comunal, policía. De orden y seguridad. Ah, exacto, esa. ¿No? Entonces, eso que no va a afectar. En materia penitenciaria, yo creo que sí hay muchas cosas por hacer y creo que debería ser un tema prioritario. ¿Ok? Punto uno, la constitución de penales, sí, efectivamente. Pero, pero el propio gobierno se está planteando, y eso sí me parece un objetivo eh, razonable. Es decir, ojo, tengo una sentencia del Tribunal Constitucional de hace 3 años sí, 3 años, que me dice que tengo que bajar el nivel de hacinamiento de mi sistema penitenciario. Con la pandemia lo bajé, perfecto. ¿Cómo puedo lograr hacer esto de mejor manera? Los mecanismos que se establecen por lo menos en el ámbito penitenciario, celeridad para o revisión de beneficios penitenciarios para hacerlo más ágiles, poniendo en vigencia permanente el 1513, me parece interesante. Este, ah, Facilitación o ampliación de los 4 años a un número mayor de años para lo que es la suspensión de la pena privativa de libertad, me parece sumamente interesante. Ese me parece un tema novedoso, por ejemplo. Ok, pero ahí habría que debatir, ok, ¿a quiénes va a beneficiar esto? Ok, ¿cuál es el perfil de personas que subiendo el límite de 4 años vamos a poder egresar de los establecimientos penitenciarios? Hay que tener cuidado, ¿ok? Porque no vaya a ser que en una modificación un poco seria, lo que origine luego es una contramedida diciendo, no, por así decir, llegando al extremo de la suspensión no funciona, todo el que es condenado a la pena privativa de libertad va adentro, lo cual sería un retroceso muy amplio. ¿Ok? Entonces, siempre es interesante, hay algunos aspectos. Ahora, esta tensión entre policía y ministerio público sobre el valor del atestado policial o no, a mí me parece más un lío de etiquetas. ¿Ok? Y habría que paulatinamente desinflar ese tema, por ejemplo. Yo sé que hay en el ámbito policial tal vez la idea de que mi atestado sea prueba. No puede ser. No hay forma de que esto suceda así. ¿Ok? Pero sí pudiera ser que el perfeccionamiento de protocolos de actuación interinstitucional entre el Ministerio Público y Policía para que esos roces, para que esos problemas comiencen a desaparecer. Que los hay, efectivamente los hay. ¿Ok? ¿Cuántas veces hemos tenido la situación en la cual la policía le echa la culpa al Ministerio Público y el Ministerio Público le echa la culpa a la policía porque una persona se ve en libertad indebidamente? ¿Ok? Bueno, eso se puede mejorar. César, ¿qué opinas tú? ¿Cómo mejorar la gestión de la seguridad ciudadana en nuestro país en estos momentos? Sí, mira, yo voy a trabajar esa pregunta junto con los planteamientos de la propuesta de delegación de facultades, porque creo que ahí hay algunos asuntos que pueden, bueno, se me quedaron en el por decir de la primera parte y lo voy a jalar para responder esta pregunta. A ver, uno de las primeras propuestas que maneja el Ejecutivo de esta delegación de facultades es modificar la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la 27933. Y claro, lo que sugiere, porque el texto tampoco es tan claro, es quizá incorporar otros integrantes, que es un reclamo que se ha hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, en la cabeza, en el CONASEC, las juntas vecinales no están representadas, o que hace un año, cuando que se emitió esta ley sobre este, se me dio el nombre, son como
rondas campesinas, pero no son rondas campesinas, Las son CAT, armadas. Los CAT, los los comités de comités de autodefensa. autodefensa. Se les incorporó también en los comités distritales y regionales de seguridad ciudadana y también los locales. Entonces, claro, y a otros actores y actoras no se les ha incorporado. Entonces, claro, se sugiere modificar el SINASEC. A ver, yo creo que ese tema hay que debatirlo seriamente, porque tenemos ya casi 20 años de la creación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y tenemos un Sistema Nacional de un Sistema Nacional que funciona con muchos tropiezos y que en muchos casos podría decirse que no funciona. Entonces sí creo que es hora, sí es momento, y quizá esta mención que se hace en el proyecto de delegación de facultades sea una oportunidad para reflexionar sobre qué tanto ha servido el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para generar propuestas que se traducen después en acciones concretas frente a la inseguridad. Y claro, tenemos en los indicadores, unos indicadores que iban como bajando, bajando y después iban subiendo, subiendo en cuanto a percepción de inseguridad y temor. Y claro, ahora vienen subiendo. Y luego tenemos otros indicadores que han evolucionado en el tiempo de determinada manera. Entonces, claro, y claro, tenemos alcaldes que sí creen en esto, lo han puesto en marcha, y otros que no creen en esto, se reúnen de vez en cuando, y hay un Ministerio del Interior, una dirección concretamente, que se encarga de monitorear que esto funcione. Entonces, es hora de pensar qué tanto esto ha servido y cómo podemos hacer que mejore. Entonces, creo que ese es un punto importante que se puede sacar del proyecto de ley, aunque no esté expresamente puesto de esa manera, ¿no? En el proyecto, cuando se habla de fortalecer el sistema, se habla de capacitación de serenos o entrenamiento de serenos, que es algo que hace poco fue normado por una ley del Congreso, entregándole, claro, cuando se dio armas menos letales a los serenos, entregándoles a determinadas instituciones y quebrando la capacitación a la policía y quebrando de alguna manera el fortalecimiento que había salido, se había impulsado con la ley de serenazgos hace algunos años. Otro elemento interesante para pensar y repensar es el papel de las municipalidades y los gobiernos locales con respecto de la policía. A ver, nosotros tenemos una policía centralizada y la policía depende del Ejecutivo. Ese es un debate digamos, que se zanjó casi a comienzos de la República, cuando inicialmente tenía más la policía una relación con los gobiernos locales y a nivel constitucional se fue determinando que es una policía centralizada. Entonces, este dictamen que digo, solicitud de facultades, solicitud de delegación de facultades, pone en un lugar con mayor preponderancia a los gobiernos locales y regionales, para utilizar el canon y el sobrecanon, por ejemplo, para la policía o para brindar seguridad e invertir en policía que le piden a los gobiernos locales. Y claro, eso nos mueve un poco hacia ese debate. ¿Cuál es el lugar de los gobiernos locales en el trabajo con la policía? Que ya en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana les coloca como la cabeza del sistema local, pero no dándole órdenes directamente a la policía o financiando a la policía o dándoles herramientas para que trabajen necesariamente. O educación policial es otro de los temas que este proyecto de ley pone en discusión. Y claro, en educación policial vivíamos ya hace algunos años una crisis en cuanto a la educación policial, con escuelas de oficiales y suboficiales que tenían serios problemas. De hecho, la Defensoría del Pueblo sacó hace muchos años un informe sobre escuelas de suboficiales diciendo que no tenían la infraestructura mínima, muchas de ellas, para funcionar. Y cualitativamente, Ernesto de la Jara y yo hicimos un estudio sobre la Escuela de Oficiales en cuanto a derechos humanos y policía comunitaria, y después yo con ese mismo material analicé en cuanto a formación antirracista o cómo se reproduce el racismo en en la escuela de oficiales. Y claro, sí hay una necesidad de generar cambios en la escuela de oficiales y de hecho se ha incorporado en los últimos años varios cursos de derechos humanos en la escuela de oficiales. Y hay toda una estrategia, todo un plan, una normatividad para mejorar las escuelas de suboficiales hasta tal punto de que si en el 2025 no se consigue estándares mínimos de calidad,
se van a cerrar tales y tales y tales escuelas de suboficiales. Entonces, claro, ese tema es asumido también por este proyecto de ley en cuanto a formación policial, pero no dice exactamente qué quiere hacer. O sea, quiere modificar la normativa sobre educación policial, pero no se dice qué quiere hacer, qué quiere concretamente, y paralelamente se habla de este grupo especial de policías, que lo llaman la reserva policial, como una fuerza de apoyo. No sabemos también exactamente a qué se refiere. Probablemente sea una manera encubierta de meter el proyecto de ley de orden y seguridad, el proyecto de ley de policía de orden y seguridad que mencionó Luis hace un momento. No lo dice expresamente, al menos, y claro, entendemos que si ya hay un proyecto en marcha, si no lo consigue, un proyecto de ley en marcha, que lo anunció Dina Boluarte el 28 de julio, que si no lo consiguen por esa vía, lo meterán por delegación de facultades. Entonces, imaginamos que tiene que ver con eso. Y claro, educación policial en la ley de la policía de orden y seguridad es bajar los estándares, bajar aún más los estándares y profundizar la crisis, porque a los policías que van a salir de ley de orden, policías de orden y seguridad van a tener una formación de un año, 2 periodos de 6 meses nada más, y con eso ya salen a las calles, y una serie de derechos laborales mucho más restringidos y precarizados que los de los suboficiales y los oficiales, que ya es una carrera complicada en términos laborales. Entonces, claro, ¿qué es lo que se está proponiendo para fortalecer la policía? Eso es un gran problema allí, habiendo ya algunos planes, ¿no? Como el Mariano Santos Mateo, que sí planteaban algunas ideas importantes sobre cómo fortalecer la policía. Este, y además, claro, esta idea de crear un sistema de evaluación dentro de la policía, evaluación de idoneidad policial, es lo que menciona el proyecto. Entonces, claro, y ahí no hay un desarrollo muy grande en el proyecto de delegación de facultades, y uno se preguntaría, bueno, esto es algo así como la ratificación de jueces y fiscales cada 7 años. Uno no puede llegar a tener respuesta porque el proyecto es escueto en ese punto. Y claro, lo que sí hay es algunos datos sobre esta evaluación que, hablando de idoneidad, mezclan lo disciplinario. Y eso es algo que en ratificación y evaluación de jueces y fiscales quedó claro hace mucho tiempo, que lo disciplinario es diferente a una evaluación de idoneidad. Entonces, probablemente aquí se están mezclando las cosas, y probablemente se está creando un segundo sistema de evaluación de control disciplinario encubierto con evaluación de idoneidad. Entonces tenemos ahí algunas cosas y otras cosas que podrían ser interesantes, ¿no? Cuando se habla de modificar la ley de la policía, y se hace referencia a algunas recomendaciones que ha hecho la CICR, y se hace referencia a una mejora de la defensa de los derechos humanos. Claro, la policía necesita, creo yo, dentro de su estructura, una dirección de derechos humanos, o algo que se ponga a velar por la protección de derechos fundamentales. En las protestas que hemos visto hace poco, que hemos visto desde diciembre en adelante, hemos visto que la policía ha actuado lamentablemente vulnerando derechos fundamentales, ejerciendo la fuerza letal y la menos letal por fuera de los estándares mínimos, y generando vulneraciones al derecho a la vida, a la integridad, a la salud de muchas personas. Entonces, claro, sí se necesita una mayor incorporación de los derechos fundamentales en la carrera policial, y una dirección que vea esto es necesaria. Entonces, para eso se tiene que modificar la ley de la policía. Y entonces, claro, un cambio de este tipo podría funcionar, y parece que eso está sugiriéndolo el proyecto de delegación de facultades. Eso por mencionar algunos temas que me parecen relevantes. Bueno, yo coincido con varios puntos, pero claro, voy a diferenciarme en relación a que yo sí creo necesario mirar algún tipo de modificación normativa para atender causas de fenómeno de violencia y delitos que actualmente existen en el país. Es decir, considero que hay normas que favorecen la probabilidad de violencia y delito respecto a mercados criminales, como puede ser, como es el trabajo sexual, como es el
los usuarios adultos de drogas y los usuarios medicinales de drogas, como es el tráfico de tierras, como es el blanqueo de la minería ilegal y de la tala ilegal de árboles, que requieren de la administración pública para poder validarse. Y así entiendo yo que hay diferentes nudos o cuellos de botella en la normativa que debería pensarse para atender causalmente el fenómeno de violencia y delito que tenemos en el país. Eso por un lado, de la necesidad de normativas. Por otro lado, creo que sí debería haber un componente serio de prevención que piense más en prevención secundaria y terciaria, ¿no? Poblaciones vulnerables y poblaciones en riesgo, antes que una prevención universal. Un componente serio de control y persecución. Creo que el problema entre la policía y la ausencia del binomio policía-fiscal viene desde el inicio del proceso de la reforma del nuevo Código Procesal Penal y la gestión de presupuestos, en donde no se incluye a la policía, generando desde ese momento un recelo. Además, cuando se habla de protocolos interinstitucionales, todos estos los crearon la policía, perdón, todos estos los crearon el Ministerio Público. La policía los firma, se adhiere, pero la policía no ha creado ningún protocolo. Es más, usa el diccionario criminológico desde de 1990. Entonces, tienen una aversión frente a este proceso de justicia penal y por lo tanto no se han plegado. Y por otro lado, creo que hay un eje importante respecto de la anticorrupción, probidad y anticorrupción y fortalecimiento de la gestión, ¿no? Gestión institucional. Se ha mencionado la ley de SINASEC, creo que es importante mirar efectivamente eso. Es incomprensible como un director general es exsecretario técnico, no puede hablar directamente con PCM porque tendría que pasar por su viceministro y por su ministro. Lo dice quien ha sido 3 veces director general de Seguridad Ciudadana. O sea, no se puede. Es administrativamente difícil poder hacerlo, ¿no? Hay complejidades para resolver en ese ámbito, pero sobre todo también fortalecer el manejo de información y la generación de conocimiento. Creo que a nivel regional hay mucha información que no está sistematizada, que se debería sistematizar, que permitiría una mejor priorización y focalización de intervenciones. Y bueno, llegando a la parte final de esta conversación, pasamos a un cierre de cada uno de los participantes. No sé, Lucho, Luis. Ah, a ver, me parece interesante, dentro de todo. Punto uno, que se intente dar inicio a un debate en materia de seguridad ciudadana, de política criminal. Eso me parece sumamente importante. Me parece importante que se recuerde aspectos o deberes del Estado, obligaciones del Estado, como lo que planteó el Tribunal Constitucional en una sentencia hace algunos años. Este, yo creo que las condiciones, por lo menos políticas actuales, hacen poco probable que se pueda hacer, que este gobierno pueda hacer cambios significativos, en todos los aspectos. Tal vez establecer prioridades, ¿ok? Dentro de todo este conjunto de situaciones, ¿qué es lo que se puede avanzar? Me parece interesante, ¿ok? Que el Ejecutivo haya, dentro de todo, dado marcha atrás respecto a este tema del famoso Plan Bukele, ¿ok? Por lo menos ok, se pasa al Plan Boluarte, que es un poco amorfo todavía, ¿eh? Pero por lo menos se deja de lado y sí me parecía bastante preocupante esta idea de un Plan Bukele, porque el Plan Bukele, punto uno, que es poco claro también, y punto dos, que básicamente, por lo menos en política criminal, está basado en restricción de derechos, restricción de libertades y un uso abusivo de la detención, ¿ok? Y eso implica un conjunto de violación de derechos humanos. Creo que en un contexto de protesta social o de violencia de este tipo, eso podría haber sido bastante preocupante. Igual es preocupante, no deja de ser preocupante que algunos gobiernos locales estén considerando o hablando de este tema. Creo, ahí puedo pecar de injusto, creo con un alto grado de ignorancia en punto a qué significa el Plan Bukele. ¿Ok? Solo subiéndose a la ola de creer que esto es efectivo, ¿no? Pero algunos alcaldes, sobre todo de Lima, de algunos distritos de Lima, tienen creo, una percepción bastante errada de lo que es el rol del municipio en punto a la seguridad ciudadana. Eso es un punto importante. Y lo otro, que creo puede originar problemas
es que, ok, estamos viendo las propuestas legislativas. Falta ver qué es lo que qué es lo que podría plantear el Congreso, porque finalmente el Congreso va a hacer las modificaciones normativas que considere pertinentes. Y por lo menos de los proyectos o las ideas que han tenido en los últimos tiempos, desde el Congreso en materia de seguridad ciudadana, la cosa pinta absolutamente distinta. Ahí sí hay una perspectiva de uso máximo del derecho penal de una manera simbólica en punto a generar supuesta seguridad a través únicamente de la forma, ¿no? De la ley. Y sí, ese es un punto que yo sí temería, ¿no? Aceptando que toda norma es perfectible. Me preocupa, por ejemplo, el planteamiento realizado por un sector del Congreso y por algunos medios de comunicación en relación al equilibrio de roles entre el Ministerio Público y la policía. Ok, eso me parece bueno. Segundo, el tema de la criminalización de personas extranjeras, en donde hay iniciativas bastante fuertes, entre otros, ¿no? Lo que creo que es que habría que seguir el devenir de esta propuesta y a ver en qué puntos va a ir priorizando, qué puntos va a ir planteando como propuestas definitivas, y sobre esto ir viendo o analizándolos, ¿no? Mira, yo tengo una impresión bastante negativa en general de cómo estamos enfrentando el problema de la seguridad ciudadana desde hace, digamos, desde que yo veo este tema, digamos. Yo veía antes otros temas y hace una década estudio temas de seguridad ciudadana. Y desde ahí hacia adelante, y lo que desde ahí vi hacia atrás también, son palos de ciego y palos de ciego y palos de ciego, este, sin un rumbo claro. Y creo que esta solicitud de delegación de facultades es un hito más en esa historia. Siento que no logramos estructurar un plan que estemos dispuestos a cumplir y un plan que funcione. Todos los planes del CONASEC han sido esfuerzos grandes, importantes, denodados por generar una estrategia que no tenía intención de cumplirse y que en la práctica no se cumplió. Y a nivel local, creo que hay menos intenciones siquiera de generar un plan a nivel local, y me refiero a los diferentes niveles de los gobiernos locales y regionales, hay menos intenciones de generar un plan y menos intenciones, por supuesto, de cumplirlas, ¿no? Todos estos pedidos de que, inmediatistas, ¿no? De que salgan los militares a las calles o darles armas a los serenazgos, o no sé, que surgen de los gobiernos locales con alcaldes que quieren mostrar que están haciendo algo, y cuando uno mira su ejecución presupuestal en materia de seguridad ciudadana, se da cuenta que no están haciendo, no les interesa hacer nada, ¿no? Entonces son simplemente cantos de sirena. Y creo que a nivel del Ejecutivo es algo similar lo que hemos vivido, lo que estamos viendo en los últimos años. Entonces, yo tengo lamentablemente una mirada muy, muy crítica y poco esperanzadora, no de lo que está haciendo este gobierno solamente, sino de lo que hemos hecho en la última década. Entonces, creo que esto tampoco es la solución, y creo que los indicadores y la sensación que tiene la gente es una sensación real de que el crimen está avanzando. Claro, no a nivel de Ecuador o de México, que muchas veces la prensa amarillista quiere poner y comparar, pero que sí está avanzando, y que nosotros no logramos reaccionar. Creo que hay un problema allí de cohesión social, de sentirnos juntos y juntas parte de un mismo grupo humano que tiene un problema común. Entonces creo que hay pocas expectativas, y este es un hito más, un punto más de esa lamentable historia. Pucha,
¿Cómo no coincidir con eso último? Algo desesperanzador, pero, pero también creo yo que es una ventana de oportunidad para que se expongan temas. Sé que va a haber una suerte de pleno, ¿no? Y también los medios de comunicación vienen, bueno, constantemente lo han hecho, pero cada vez vienen soltando más, ampliando abanico de temática de seguridad ciudadana, dado que viene un paquete muy grande. Pero lo que el Congreso ha sacado como respuesta al problema es como gasolina para apagar el incendio, ¿no? Recordábamos a los comités de autodefensa y este Congreso en esa norma en que los incluyen los CODICEP, COPROSEC y CORESEC, también me parece que les da posibilidades de adquirir armas de fuego, ¿no? Y que les puedan donar incluso armas de fuego. Y bueno, por eso es un poco complicado lo que podría aparecer también como respuesta desde el Congreso, ¿no? Escucha, los gobiernos locales también juegan su papel, ¿no? Yo también pensaba antes que esto era como palos de ciego, ¿no? Una política sistemática repetitiva que quiere lograr reducción de algún indicador, pero después me di cuenta que era como continuar interés económico, ¿no? Una lógica de seguridad ciudadana trae atrás una industria de seguridad, una seguritización de la gestión municipal, en fin. Entonces creo que exige de parte de algunos actores la labor de controlar, de vigilar, ¿no? Creo que se vienen años, años de lucha, años complicados, no por nada se llama años de lucha este programa. Ya pues amigos, un gusto, Y es un nombre, Años de ah, Lucha es un nombre mucho más, eh, es una expectativa mucho más grande que las horas de lucha. Entonces le han puesto un nombre gigante al programa. pucha, creo que la perspectiva nos lleva a pensar algo así. Oye, Luis, César, un gusto, colegas, haber compartido este momento de conversa y reflexión. Nos vemos pronto, pues palabras finales de ustedes. No, no, gracias, nada más. Un abrazo fuerte. Gracias por la oportunidad, un abrazo a ambos, y bueno, parece que va a haber tema para conversar durante mucho tiempo más.